A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, sus distintas frecuencias, 29, 29.1 en televisión abierta, 73 en Stream TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en tiempo real en nuestra web www.telesucesos.net. Y además este programa, luego de que sale al aire, lo subimos a YouTube, en YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia y le damos la bienvenida a Leticia Herrera. Ella es presidenta de la Fundación de Esclerosis Múltiple, Fundem. Vamos a hablar sobre la actualización del cuadro de medicamentos básicos, pero iniciemos un poco por el tema de la esclerosis múltiple, porque esta es una enfermedad en la cual además se requieren, sobre todo en el tema de ciertos medicamentos relacionados con corticoides y con medicamentos que son básicos, cuando existe una recaída, ¿no? Existen varias recaídas dentro de lo que es el tema de la esclerosis múltiple. Contémosle a la gente un poquito para hacerle refrescar en la memoria lo que es la esclerosis múltiple. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Primero comentarles que a propósito de su pregunta, este 30 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. 30 de mayo. Un día en que toda la comunidad de esclerosis múltiple se viste de color naranja. Este color hace alusión a la expectativa que tenemos para que cada vez mejore la investigación y consecuentemente así mejore la calidad de vida de las personas que conviven con esta patología a nivel global. Es así que varios países nos unimos para conmemorar este día y hacer visible también esta enfermedad y los pacientes que la tienen. Es así que estaremos nosotros a través de la ayuda del municipio de Quito iluminando uno de los monumentos emblemáticos de aquí de la ciudad, de color naranja. Esto, por cierto, se hace a nivel mundial, entonces estamos unidos en esta campaña mundial. Lo que queremos, repito, es mayor visibilidad de esta patología, la sensibilización a la ciudadanía en general y, por supuesto, que los investigadores aboquen sus esfuerzos a tener más oportunidades, más expectativas para los pacientes. ¿Qué es la esclerosis múltiple a partir de eso? A partir de ello, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, es una enfermedad autoinmune, afecta principalmente a adultos jóvenes de entre 20 a 40 años de edad. Principalmente en ese rango. Y eso es importante y me gustaría hacer énfasis en lo dicho, porque es cuando una persona empieza su vida profesional, en muchos casos, su desarrollo familiar, exactamente, que a lo mejor está buscando ya tener una pareja, tener hijos, etcétera, y en ese momento llega a la vida de uno el diagnóstico de esclerosis múltiple. Es una enfermedad que lastimosamente no tiene cura, pero sí existen medicamentos que detienen la progresión de la enfermedad, lo que hace que el paciente pueda involucrarse en su vida social, laboral, de una manera, digamos, adecuada. Sin embargo, si el diagnóstico no es oportuno y no tiene acceso a medicamentos, ahí es cuando se da la catástrofe de que definitivamente esta enfermedad va acumulando discapacidad. El paciente puede llegar a tener que utilizar una ayuda técnica, me refiero a un andador, un bastón, una silla de ruedas. Eso es lo que queremos, un diagnóstico oportuno. La mayoría de enfermedades raras son genéticas, el 80% de ellas. Sin embargo, en el caso de la esclerosis múltiple, además, es autoinmune, ¿no? Ya, y cuando digo genéticas, ¿me puedo referir a que existe un antecedente o a una alteración genética que se da en ese individuo? Es una alteración genética, no hay estudios todavía concluyentes. No necesariamente hereditario, sino no necesariamente es hereditario, no hay estudios concluyentes en el tema de esclerosis múltiple. Parte de las posibilidades es que se debe a la falta de vitamina D. Entonces, por eso hace muchos años atrás, hablar de esclerosis múltiple en el Ecuador, se decía que era poco usual o casi improbable, mejor dicho, porque es una enfermedad propia de países nórdicos donde no hay, digamos, que la
la vitamina D a través de su fuente principal, que es el sol. Nosotros, al estar cruzados por la línea ecuatorial, no debería haber esclerosis múltiple por este tema de la vitamina D. Sin embargo, claro, la migración ha hecho que estas enfermedades ya se vean en otros países que no necesariamente tengan estas condiciones del clima que le había mencionado. Y cuando utilizamos el término múltiple, ¿significa que afecta a distintas partes del cuerpo, tal vez? Bueno, afecta principalmente, como le decía, al cerebro y la médula espinal, considerando que el cerebro es el que de alguna manera determina el movimiento y las acciones del resto de nuestro cuerpo. Ahí es cuando vienen los síntomas. ¿Y por qué múltiple? Porque representa, más dicho, se manifiesta con diferentes formas clínicas. ¿Cuáles son síntomas? Por ejemplo, los iniciales, que la gente, sobre todo en esa edad de 20 a 40 años, no sabe de pronto qué le está pasando. Qué acertada su pregunta, porque precisamente por eso se le llama la enfermedad de las 1000 caras, porque en cada paciente puede manifestarse de manera diferente, y eso es lo que hace que en ocasiones se confunda con otras patologías y no haya un diagnóstico acertado. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Dolor de cabeza, que mire que es algo que cualquiera podría atribuirlo a cualquier otra cosa. Algunos dicen, tengo migraña, yo todavía he tenido migraña, y de pronto no es migraña. O estrés. Ahora es muy clásico que uno diga, me duele la cabeza por estrés, por eso se confunde. Pero bueno, dolor de cabeza, visión borrosa, visión doble. También en algunos casos se presenta con pérdida de la memoria, ¿sí? Y eso es lo que también llama la atención, porque en jóvenes, como le decía, de entre 20 años, uno dice, yo perder la memoria, tal vez es algo ocasional, mañana pondré más atención, y así sigue pasando el tiempo sin un diagnóstico. Por eso, aunque los síntomas parezcan leves, siempre es importante acudir a un especialista, a un médico. Nuestro cuerpo nos da señales, es multilingüe, yo digo, no hay que desmerecer cualquier señal que nos dé, sino ir al especialista. ¿Cuál es el especialista que diagnostica la esclerosis múltiple? Un neurólogo. De acuerdo, cuando pasa los 40 años, significa que sí se puede presentar también, sino que por lo general el desarrollo de esta enfermedad se da entre los 20 y los 40 años. Así es, principalmente en los jóvenes. Es poco usual en personas que ya pasan esa edad. Sin embargo, sí se ha visto casos, pero realmente la mayoría de ellos es porque la esclerosis múltiple se manifestó y no supieron diagnosticar a tiempo. Entonces el diagnóstico es tardío. Puede que los primeros síntomas de la enfermedad se dieron a los 20 años, pero sigue transcurriendo el tiempo y el diagnóstico se da a 25, 30, etcétera. Sí hay estos casos. Estamos conscientes de que en el Ecuador y en el mundo, de hecho, hay mucho subdiagnóstico. Ahora, usted dijo, existen medicamentos que impiden ese desarrollo, esa progresión de la enfermedad. Dentro de eso estamos hablando que la esclerosis múltiple es una enfermedad rara. ¿Y qué es lo que sucede con la actualización que se debe dar en el cuadro nacional de medicamentos básicos? ¿Qué es esto primero? El cuadro nacional de medicamentos básicos. Bueno, su nombre lo dice todo, es un cuadro que rige para el sistema público de salud, donde están todos los medicamentos que necesitamos para las patologías o dolencias o enfermedades, tanto de curso común como las más complicadas. Hablemos de enfermedades catastróficas, hablemos de cáncer, hablemos de enfermedades raras, como la que hoy estamos trayendo a nuestra conversación, que es la esclerosis múltiple. Es decir, es un listado que engloba lo esencial, lo básico que se necesita para atender a los pacientes. Tiene que haber siempre en stock, además. Así debería ser, ¿no? Claro, porque es básico. ¿Cuál es el líquido básico? El agua. Tiene que haber siempre agua, ¿no? Qué buen símil que usted lo hace, porque definitivamente así debería ser. No solamente debe estar en un papel descrito, sino también se necesita que esté en stock. De lo contrario, es letra muerta. Y ese es precisamente el inconveniente que el Ecuador en este momento tiene. No solamente que tenemos un cuadro nacional de medicamentos básicos desactualizado, que tiene 2 años sin revisión, sino que además no hay el stock necesario a nivel público. ¿Cada cuánto hay que actualizarlo? ¿Hay alguna norma que diga cada 6 meses, cada año de pronto, que se actualice ese cuadro? Mire, en países vecinos, por ejemplo Perú, se está actualizando cada 15 meses. Hay otros países que lo revisan a necesidad. Cada vez que ven la posibilidad de incrementar un medicamento que mejore la calidad de vida de los pacientes, que disminuya los costos, ellos hacen la revisión. Uno de estos países, por ejemplo, a nivel de la región es Brasil, es México, Costa Rica, por ejemplo. Si bien es cierto, ellos no manejan la figura de un cuadro nacional de medicamentos, pero a través de la Caja de Seguro Costarricense ellos tienen un listado que se revisa con mucha regularidad. Además, porque hay avances científicos, medicamentos que están saliendo día a día, ¿no? Y que pueden ser utilizados para
para estas enfermedades. Así es, estamos en la era tecnológica. La inteligencia artificial tiene sus efectos a todo nivel. La medicina no está lejos de ello. Los investigadores hacen esfuerzos para encontrar alternativas para este tipo de pacientes, los cuales una vez que estén aprobados por los organismos de control internacional, hablemos de FDA y EMA, obviamente que deberíamos nosotros acogerlos para lo que usted dice, mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuir los costos a los cuales el Estado está obviamente responsabilizado de hacer. Sin embargo, en el Ecuador la 11ª revisión se hizo hace 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que los ecuatorianos estamos por detrás de lo que a nivel mundial se está utilizando, que es comprobado, que mejora la calidad de vida de los pacientes, que detiene la progresión de ciertas enfermedades, que detiene lo más importante, el dolor. Sí, porque sí, es cierto, muchas personas dirán, si no es una cura, ¿para qué lo usamos? Porque va a detener, va a detener el dolor, va a evitar que ese paciente se deteriore, que use ayudas técnicas y sobre todo un costo que el Estado parece que no le está considerando. Y usted lo mencionó al inicio de este diálogo. Un paciente, hablemos de esclerosis múltiple, si es que no tiene su medicación, tiene recaídas. Va al hospital, esa hospitalización le está costando al Estado, tiene que usar corticoides, entre otros medicamentos, dependiendo de qué es lo que le esté pasando al paciente. Obviamente ahí es el caso particular, pero estos son días de hospitalización, lo cual obviamente es un costo para el Estado y para la familia. Exponencialmente mayor al tema de la prevención que siempre se habla en salud. Mientras prevengamos, que de pronto el tema, no de pronto, el uso ya de los medicamentos, tener un cuadro nacional de medicamentos básicos actualizados y tenerlos en stock, va a prevenir de que se lleguen a esas instancias mayores que le termina costando al Estado y muchas veces al paciente que tiene que ir a sitios privados, sobre todo. Al paciente siempre le cuesta. Siempre le cuesta. Siempre le termina costando porque lamentablemente estas enfermedades necesitan un cuidado multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? No solamente es la medicación, es el tratamiento con un terapista físico, en algunos casos de deglución, lenguaje, y esto es importante mencionar, no solo hablemos de esclerosis múltiple, sino de muchas enfermedades. Y las personas que nos están escuchando y que seguramente tienen alguna enfermedad, digamos, de curso común, diabetes, hipertensión, van a decir, sí, es lo mismo que me pasa a mí, no es muy lejano lo de la esclerosis múltiple. La propia alimentación ya debe cambiar. Entonces el paciente siempre está erogando dinero, peor aún si lo básico, que es el medicamento, no está en el Estado. Tiene que adquirirlo a nivel privado. Y no todos los bolsillos alcanzan. Eso es un golpe muy fuerte para la economía. Hablemos que hay medicamentos que pueden llegar a costar $6,000 al mes, por ejemplo. Dígame qué bolsillo puede alcanzar. Por más que tengan seguro privado, las familias es imposible, es insostenible. En tal virtud es el Estado quien obviamente tiene que garantizar, ¿no? Claro. Así es, la Constitución garantiza el acceso a medicamentos de calidad. Es decir, el Estado no está cumpliendo la Constitución a través, en este caso, entendería yo, del Ministerio de Salud Pública, que es el encargado de actualizar, ¿no? Así es, el CONASA. Sin embargo, el ente rector obviamente es el Ministerio de Salud y sobre él el Estado, a quien nosotros todos los días, cada vez que haya una posibilidad de dirigirnos a él, le decimos lo mismo: por favor, ponga atención a la salud de los ecuatorianos. Sabemos que es un momento crítico en el país, sabemos que el ministro de Salud aceptó el cargo sabiendo que tendría grandes desafíos, incluso inesperados, pero entre ellos tiene una deuda pendiente con nosotros, que es la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos, que es importante mencionar que es una herramienta de política pública, así debe ser tomado en cuenta. Y en base a nuestra conversación nos damos, además, notamos que nos ayudaría a disminuir los costos a los que actualmente el Estado está obligado digamos que abastecer por el hecho de no revisar el cuadro nacional a tiempo. Claro, el Estado puede estar comprando medicamentos desactualizados, ¿no? Medicamentos que en ese cuadro constan, y puede decir, no, son los medicamentos básicos, está aquí en el cuadro, no actualiza el cuadro, puede estar comprando y resulta que en stock tampoco hay, pero hay en el mercado negro, entonces también tiene que luchar con las mafias internas, pero hay que empezar por algo, y en este caso hay que actualizar, y esa es una demanda que piden, ¿no es cierto?, la gente, las familias y los enfermos, sobre todo los pacientes que están con este tema de enfermedades raras, sobre todo, ¿no? Y que piden, por favor, necesitamos medicamentos y necesitamos
antes que eso actualizar además el cuadro. Así es, necesitamos actualizar porque además de lo que mencionó usted, hay medicamentos que incluso ya por los organismos de control deben ser retirados. El propio ARSA siempre está anunciando los medicamentos que deben ser retirados. ¿Qué tal que en este cuadro todavía los tengamos? Se están dando a través del sistema público de salud cuando ya no es lo adecuado. Inclusive le cuento que hay una falsa percepción por parte del paciente hacia su médico, porque ¿qué piensa? El médico no está preparado para atender esta enfermedad, el médico no está haciendo su trabajo para que yo me mejore, me cure. Esa es la percepción, cuando eso es equivocado. Lo que pasa es que el médico actúa en relación de las herramientas que le están dando en el Estado. Cuando es un médico privado, obviamente él manda su receta. Sabes que hay ese nuevo medicamento que está saliendo, tienes que conseguirlo en el sistema privado. Es diferente, pero en cambio el médico que sirve a través de la República de Salud tiene que regirse a lo que este cuadro de medicamentos nos está dando en el caso de que haya. Y cuando no hay, aún más se complica, y eso es lo que está pasando con pacientes, sobre todo de enfermedades raras, sí, y valga la oportunidad para mencionar un caso, es el de Antonella Zapata, una niña que tiene una enfermedad rara, única en el país, a través de una acción de protección. Mire, y esto es importante tomarlo en cuenta, ¿qué pasa cuando el medicamento no está en el cuadro básico y lo necesita? Porque es la única alternativa que tiene el paciente. Lastimosamente tiene que judicializar, es decir, poner una acción de protección, para que a través de una sentencia se disponga la compra del medicamento. Pero ¿qué pasa? A pesar que se tiene la sentencia, no se compra, o lo compran una o dos veces como para un poco aplacar el ruido que hacemos a nivel de las organizaciones sociales o los propios familiares de los pacientes. Sin embargo, dejan de comprar. Antonella pasó 2 años sin medicación. Hicimos una serie de acciones, los papás muy empoderados, movieron mucho, digamos que todo tipo de acciones para que a través de la influencia de la primera dama se compre el medicamento. Estamos a 30 días de que ese medicamento deje de haber el stock en el Hospital Carlos Andrade Marín, que es el hospital donde esta pequeña se atiende. Entonces ya hemos empezado a pedir que por favor renueven ese stock. Ella utiliza una ampolla diaria de este medicamento, apenas quedan 30. Bueno, ahora el día de hoy deben ser mucho menos porque esto empezó la semana anterior, 25. Obviamente sus papás están muy preocupados porque esta enfermedad causa en Antonella un fuerte dolor. A ella no hay como ni toparle el momento que está sin medicación. Cuando yo la conocí, la niña tenía totalmente virada su cabecita porque pierde la fuerza muscular, no podía caminar. Una vez que accedió a la medicación, su vida cambió. Antonella ya está dando sus primeros pasos, tiene 4 años, ya mantiene su cabecita levantada, ya se la ve sonreír. ¿Y 2 años pasó sin medicamento? 2 años sin medicamento. 2 años de deterioro además, porque por son supuesto, enfermedades progresivas. Las enfermedades raras son progresivas, no se detienen mientras haya la voluntad política de darles la medicación. Sin embargo, de ello, repito, Antonella ha cambiado su vida a través del acceso a su medicación. Ahora sonríe, ahora ya está dando sus primeros pasos. Eso obviamente para sus papás cambia inclusive su vida, ¿no? Imagínense después de tanto dolor ya tener el acceso. Sin embargo, está próximo a acabarse. Nosotros sí estamos pidiendo que el Estado... ¿Han hecho gestiones? ¿Han ido al ministerio? ¿Han pedido reuniones con el ministro tal vez? Sí, hemos pedido reuniones con el ministro. Estamos a espera de la confirmación de una reunión para este día. ¿Y lo han hecho a través de la fundación? Lo hemos hecho a través de la fundación. Porque de pronto uno va como un ente solo y no le paran bolas, ¿no? Sí. De hecho, una, digamos que posibilidad hoy en día a nivel global es esto de unirnos entre fundaciones, y es lo que hemos hecho. Actualmente soy parte de la Corporación Ecuatoriana para Personas con Enfermedades Raras, que agrupa precisamente estas enfermedades que son únicas en el país, las llamadas ultra raras, ¿no? Enfermedades raras, enfermedades catastróficas. Asimismo somos ultra raras, o sea, este es un nuevo término además allá. Es un nuevo término. O sea, dentro de las raras ya hay una ultra rara. Como dijo usted, uno en el Ecuador. ¿El de Antonella es una ultra rara? Sí, es ultra rara. No, perdón, el de ella es rara. Pero es el único caso diagnosticado en el Ecuador. Sí. Nosotros agrupamos a esos pacientes que no tienen otro paraguas, digamos, jurídico. Asimismo somos parte de la ANS, la Alianza Nacional por la Salud, que agrupa asimismo a varias organizaciones, agrupaciones de pacientes relacionados con estas patologías, ¿no? Oncológicas, enfermedades raras, enfermedades catastróficas. ¿En pro de qué? De inclusive facilitar herramientas que
posibiliten al Estado de tomar decisiones acertadas en torno a nuestra salud. Sin embargo, es importante mencionar, y ahí un llamado a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, esto no debería solamente ser del interés de las personas que padecen una enfermedad rara, debe ser un interés común, porque ya hemos conversado, el Cuadro Nacional de Medicamentos no solamente ampara estas patologías, sino inclusive a las de curso común. Si usted que me está escuchando utiliza un medicamento para la hipertensión, para la diabetes, o va al sistema público de salud por algo básico como un resfriado y usted recibe su fundita con la medicación, le debe a que eso está en el Cuadro Nacional de Medicamentos. El rato que ese medicamento no esté, obviamente a usted le va a tocar ir a los alrededores a comprar en una farmacia privada el medicamento. Eso va a golpear su economía. No debe ser de esta forma, porque el Estado debe garantizar el acceso a la salud integral, y entre ellas está el acceso a medicamentos. ¿Qué más se necesita aparte de la voluntad política para actualizar ese cuadro de medicamentos? Porque de pronto ya la voluntad dice, sí, vamos a actualizar, pero se requiere personal que esté calificado, ¿no? De pronto la participación de ustedes, de las fundaciones, a ver, ustedes conocen básicamente cuáles son los requerimientos que tienen los pacientes de determinadas enfermedades, sobre todo las raras, para poder armar un catastro bueno, además de los medicamentos, ¿no? De pronto terminamos actualizando y terminamos poniendo lo mismo que está en el cuadro anterior. ¿Qué más falta aparte de la voluntad política, que se la puede de pronto con gestiones conseguir? ¿Cómo armar eso? ¿Cuánto tiempo duraría? Yo entendería que no debería de ser muy difícil armar un cuadro de medicamentos básicos. Bueno, si lo haríamos a tiempo y si habría consecución de estas acciones, sería mucho más llevadero. No digamos fácil, porque todo merece un trabajo y un análisis y mesas técnicas con los operativos de los diferentes organismos que están involucrados en la revisión de este cuadro. Sin embargo, en enero de este año, el ministro de aquel entonces, el doctor Naranjo, indicó que estas mesas técnicas de las que estamos conversando ya se habían dado y nos ofreció ese cuadro para marzo. Sin embargo, él salió. En mayo. Claro, estamos en mayo. Salió, claro, además el ministro. Tenemos nuevo ministro. Él ha sabido indicar que no hay fecha para entregarnos ese cuadro, lo cual ha causado una desesperanza en nosotros. Primero, porque ya estábamos atentos a simplemente recibir por fin esta herramienta. Ahora otra vez estamos a compás de espera. Repito, si se hicieran las cosas a tiempo, no estaríamos en estos apuros de 2 años después, estar presionando para un cuadro. Sin embargo, históricamente hablando, no es la primera vez que tenemos que insistir en esto. Antes de esta 11ª revisión, así mismo, no se hizo a tiempo, los gremios médicos estaban, así como ahora yo, en representación de los pacientes, saliendo a medios de comunicación indicando la necesidad de la actualización de este Cuadro Nacional de Medicamentos. ¿Qué falta? Contestando su pregunta, aparte de la voluntad política, también pienso que hay que mejorar la data que existe en el Ecuador sobre enfermedades, tanto de curso común como las enfermedades raras, por ejemplo. El Ministerio de Salud asimismo inició un plan que era el RUEL, el Registro Único de Enfermedades Raras, que su objetivo principal era precisamente crear este catastro, ¿no? Para saber exactamente cuántas enfermedades hay en el país raras, cuántos pacientes hay, en qué regiones están ubicadas, en qué hospital se están haciendo atender, etcétera. Inició con el doctor Ruales, él sacó adelante el proyecto. Sin embargo, hasta el momento no ha dado sus frutos. Parece no que hemos los cambios tenido... de ministros se frenan muchas cosas y no debería de ser así, ¿no? Definitivamente, y ese es un gran problema para el sistema de salud. salud. Se frenan procesos, a veces es botar la plata a la basura, porque de pronto ahora en el caso del nuevo ministro, pues él quería hagamos nuevas mesas técnicas para actualizar el cuadro y se ha perdido los 3 primeros meses iniciales. Así es como en cualquier puesto, público o privado. Una persona, por más preparada que esté, llega a un nuevo puesto, obviamente va a tomarle un tiempo aprender, revisar la normativa interna, etcétera, reunirse nuevamente con su equipo de trabajo, por más preparado que esté. Esto ha retardado decisiones, usted lo ha dicho, voy a utilizar una palabra muy coloquial tal vez, pero es que no encuentro otra, y es que ha habido un desfile de ministros de salud, lo cual incluso
inclusive hablándole como miembros de la sociedad civil, ha impedido que nosotros también lleguemos a nuestros objetivos, ¿no? Claro, tenemos conversaciones con uno, parece que ya planteamos ideas, de repente no está y nos toca otra vez esperar al como no hay una política de salud, porque debería ser la política de salud estable por encima de los ministros, independientemente del ministro que vaya llegando, esa política es la que rige. Acá parece que la política de salud está por debajo y entra un ministro, entonces no, este es mi lineamiento de aquí para adelante, entra el otro, dice no, eso de pronto no lo toman en cuenta, parece que algo está bien, pero vámonos mejor por este camino. Resulta que nunca llegamos a ningún lado porque cogemos caminos y nos quedamos en medio camino además. Es un retroceso. Y vuelvo y repito, quien paga todo esto, que a lo mejor parece muy burocrático, muy administrativo, es el paciente y su familia, cuya enfermedad no se detiene, va dejando secuelas, y las secuelas emocionales, de las que yo siempre digo, poco se habla, porque a lo mejor nos fijamos en lo físico. Pero ¿qué pasa con este ejemplo que le ponía de esclerosis múltiple, de un paciente con 20 años, que tiene un futuro por delante, que está pensando en seguir una maestría, que está pensando en ya involucrarse laboralmente en alguna institución, de repente recibe este diagnóstico, pero tras lo difícil de recibir el diagnóstico le dicen no hay medicamento, tiene que comprarle usted, la enfermedad va avanzando. Esto definitivamente tiene un impacto emocional increíble en el paciente y su núcleo familiar. Leticia, queremos agradecerle por haber estado aquí, importante el diálogo que hemos tenido con usted, el mensaje por supuesto para las autoridades, sobre todo porque en manos de ellos está el actualizar este cuadro nacional de medicamentos básicos, es que la salud no puede esperar. Incluso ustedes han creado ahí algunos slides, algunos numerales que dicen medicamentos para todos, medicina para todos, ¿no? Cuadro de medicamentos básicos, CNMB, que es el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Leticia, muy gentil por haber estado aquí. Al contrario, gracias a usted por la oportunidad. Necesitamos estos espacios que comprometan a las autoridades a escuchar la voz de los pacientes. Ahí está, para las autoridades, sobre todo este llamado que lo hace Leticia Herrera, presidenta de la Fundación de Esclerosis Múltiple, Fundem, que tiene que ver con el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Este cuadro que rige el sistema de salud pública en Ecuador requiere una actualización urgente. No se lo ha hecho en 2 años. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.